Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Qué fue? Bonita suspiró. Estaba enojada, pero parecía que en ese momento había alguien más dolido que ella. ¿Por qué mantener el orgullo cuando la persona que siempre se había mantenido fuerte ahora estaba ahí, con lágrimas en los ojos? La ira podía esperar a resolverse más tarde. Lo más importante era que su reina estaba a salvo. Eres más grande que yo y aún así actúas como una niña sensible. ¿Quién es sensible? Si sigues discutiendo, te dejaré comer sola y no volveré hasta el día que nos den de alta. Elige, te quedarás callada y me dejarás alimentarte o comerás sola. Hablas como si fueras mucho más grande que yo, entonces come sola. Bonita se apartó, pero Kirapat fue más rápida y le agarró el brazo, terminó usando demasiada fuerza y frunció el ceño de dolor. ¡Ay! Minutos atrás, cuando vio la sangre, a Kirapat ni siquiera le importó, pero ahora, aunque fuera una picadura de hormiga, quería expresar que le dolía. No te muevas tanto, pero me ibas a dejar, porque eres terca. No lo soy, te protegí. Eso no tiene nada que ver. Entonces, deja de enojarte, ya viste que estoy herida. Sí, estoy enojada. Tú misma dijiste que tenía derecho a sentir lo que siento, pero aún así te cuidaré, ¿entiendes? Bonita no sabía qué le irritaba más, la seriedad de Kirapat o cómo usaba ese mismo tono para fingir ternura, pero una cosa era segura, si Kirapat empezaba a comportarse así, la que sufriría sería ella. No seas terca, simplemente no lo entiendo. ¿Qué? ¿Por qué necesitas mudarte? ¿Por qué quieres vivir sola? Es peligroso. Hay periodistas, hay todo tipo de amenazas a tu alrededor, y siendo mujer sola es aún más peligroso. Kirapat aún no podía aceptar la idea. ¿Qué tenía de malo estar juntas? Incluso podrían dormir en habitaciones separadas si fuera necesario, pero si algo le pasaba a Bonita mientras estaba sola, ¿qué haría? Quedarse contigo podría ser aún más peligroso, peligroso para su corazón, porque en tan poco tiempo de conversación, Bonita ya estaba completamente rendida. No te voy a hacer nada, nena, lo sé, pero así tiene que ser. Siempre he vivido sola hasta que te conocí. Acabas de confesar que encontrarme te permitió no vivir sola. ¿Por qué quieres terminar conmigo ahora? ¿Qué tiene de malo estar conmigo? No es que sea malo, pero me gustaría que intentaras conquistarme de manera normal. ¿Quién te está conquistando? Bonita miró a la enfermera antes de soltar un suspiro, indicando que ya empezaba a irritarse de nuevo. Esta mujer sí que es testaruda. ¿Estás segura que deseas hacer esa pregunta? Kirapat suspiró. No le gustaba estar en desventaja así, pero para evitar más fricción entre ellas decidió responder simplemente. Una vez recuperada encontraría la manera de vengarse con creces. Solo tenía que esperar. No estoy segura. Genial. Eso significa que entendiste lo que dije. Puedo hacerlo, pero solo tienes una semana. Después da igual. De si todavía tienes miedo de mis sentimientos o no, ya no me importará. Bonita suspiró, pero asintió sin opción. Bueno, al menos esto. Significa que nos encontraremos a mitad de camino. No soy alguien con mucha paciencia y tampoco soy el tipo de persona a la que le gusta estar lejos de la gente que le gusta. Dicho esto, ¿quieres decir que te vas a entregar a mí? Kirapat arqueó una ceja. Eso depende de lo que saque de ello. Sus miradas se cruzaron antes de que Bonita acercara la mano al apuesto rostro de Kirapat. La posó sobre su cálida mejilla, sintiendo el calor de su piel, contemplando sus rasgos bien definidos, cejas perfectas, ojos profundos, nariz afilada, labios suaves. Con suavidad, deslizó los dedos por su rostro. Kirapat a su vez se quedó paralizada.
parecía una estatua sin saber cómo reaccionar. No era frecuente que Bonita tomara la iniciativa de tocarla, y nunca antes había mostrado tanta vulnerabilidad emocional. Kirapat quiso responder que era porque seguía viva, pero algo en su interior le impedía hablar. Si lo decía, esa mano que le acariciaba suavemente el rostro podría convertirse en un doloroso pellizco, incluso en una bofetada. Gracias por estar a salvo. Gracias por seguir vivo para discutir conmigo. Eso sonó como una declaración de amor sin la palabra amor. Silencio. Bonita bajó la voz, regañándola, y le pellizcó la mejilla suavemente, pero al hacerlo se dio cuenta de que le gustaba la sensación. Tiene mejillas suaves y labios delicados, pero ¿por qué es tan terca? Kirapat apretó los labios. Quiso replicar, pero como alguien en desventaja sintió que no tenía más remedio que someterse, más aún ahora que Bonita parecía reacia a soltar sus. ¿Cómo puede jugar con mis mejillas como si fuera tan divertido? Por mucho que te gusten los desafíos, no deberías amarla más que a ti misma. O si no puedes amarte tanto a ti misma, haré que me ames. En cambio, ¿lo tienes?